en tu presencia, oh Dios. El Ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. El Señor le bendiga en esta hora, mis amados hermanos. Les invito para tomar las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Podemos abrir en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, el versos 23 al versos 25, con la bendición de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos leer la palabra del Señor maravilloso. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Oremos a Dios. Padre bueno y justo, gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu amor tan grande que cada momento, cada día nos manifiestas, Señor, tu inmensa bondad y misericordia para con todos, Señor, nosotros, tu pueblo. Gracias te damos por tus infinitas bondades, Señor, por la abundancia de tu misericordia para con todos nosotros. Te alabamos y te adoramos, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a entenderte, a conocerte, a amarte y a servirte de todo corazón para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a estar viendo en esta oportunidad un mensaje titulado La fidelidad del creyente. Primeramente debemos de entender qué significa, qué concepto podemos tener y dar respecto a la fidelidad. En realidad, hermanos, la fidelidad es un valor divino y humano que nos mantiene firmes en nuestros compromisos, fieles y leales a nuestros principios, sea con Dios o con los hombres. La fidelidad también podemos decir que es el esfuerzo constante por hacer la voluntad de Dios. En realidad, hermanos, todas las personas fieles son de Dios, porque es una característica de los hijos de Dios. Por eso todos tenemos que aprender a ser fieles, completamente fieles. La Escritura nos revela que hay que mantener firmes, sin fluctuar, mantenernos fieles a Dios porque Él es fiel. Y también apoyarnos, aconsejarnos, estimularnos los unos a los otros para mantener la fidelidad y mantener el primer amor y mantenernos activos en toda buena obra, no dejando de congregarnos, porque esto es parte de la fidelidad. Mantenerse siempre en comunión con Dios y con el pueblo de Dios a través de los cultos. Hay personas, dice la palabra, que tienen por costumbre vivir desordenadamente, y aun cuando estamos en los tiempos finales, la Biblia dice que debemos exhortarnos porque el tiempo del fin se acerca, y para poder lograr la salvación tenemos que luchar. La Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Justa es la persona que vive practicando los mandamientos de Dios constantemente, y aún así es difícil. Por eso cuando le preguntaron al Señor cuántos son los que se salvan, el Señor dijo: esforzaos, porque a través del esfuerzo viene la perfección, la perseverancia, la comunión con Dios. Por eso también la fidelidad es la capacidad para permanecer con sinceridad, amando y practicando la justicia, la verdad y la santidad. Esto podemos ver, estos conceptos son los que podemos catalogar qué es la fidelidad.
Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos revela y nos enseña, nos exhorta de muchas maneras a ser fieles. En San Juan capítulo 15, versos del 5 al 7, también dice el Señor Jesús: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús, Él es la vid, que quiere decir que Él es el que deja fluir esa sabia, maravillosa gracia. Él es el único que da la vida y que mantiene vivos a todos los que están unidos a Él, porque Jesucristo es la vida. Él es el que nos puede dar la vida si permanecemos unidos a Él, fieles a Él, porque separados del Señor nada bueno podemos hacer. Sin el Señor no podemos hacer cosas buenas, ni menos, como dice la palabra, dar fruto. Por eso más bien nos conviene unirnos a Él de una manera constante, permanente, porque de otra manera el hombre que no permanece con Dios se seca y se va secando. Por eso mientras más nos unimos al Señor, más tomamos vida, más reverdecemos, más nos afirmamos y fortalecemos. Sin embargo, el que se aparta del Señor en su corazón, en sus pensamientos, el que vive sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, ese se va secando y secando hasta que llega al extremo de morirse por completo. Y luego será echado al fuego, al ardor eterno que es la condenación eterna en el lago de fuego. Por eso vemos, hermanos, que para poder ser fieles tenemos que mantener la comunión con el Señor Jesucristo. Tenemos que mantenernos en obediencia, en sujeción. Por eso también las personas que son fieles no cambian, sino que mejoran y se superan día a día. Entienda eso, las personas que son fieles no cambian, no están sí y no, están siempre diciendo sí y amén. Cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, siempre son sí y amén, como el Señor nos revela que son también sus promesas. La Biblia nos revela, hermanos, que así como Él es, nosotros tenemos que ser. Nosotros vamos mejorando, nunca cambiando, porque ya hemos cambiado una vez ya. Cuando uno acepta a Jesucristo, ahí ocurre el cambio. Cuando uno se entrega al Señor Jesús de todo corazón, entonces ocurre el cambio. Las cosas viejas nunca jamás volverán a ser. Ahí ocurre el cambio, porque de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Pero ya cuando estamos en Cristo ya no podemos cambiar, porque ya hemos cambiado, ya tenemos el renacimiento del Espíritu. Ahora lo que necesitamos solamente es mejorar y superar toda deficiencia, toda falta. Por eso también los que son de Dios son fieles y leales. Y a los fieles y a los leales se les conoce y se les prueba en las más grandes dificultades y adversidades. Mire, hermanos, cualquiera puede ser fiel en el momento del disfrute o de la tranquilidad. Ahí todo el mundo es fiel. O en el momento del culto todos somos fieles. Pero la fidelidad se prueba en las dificultades, en el momento difícil, en la lucha frente al mundo o dentro de las cosas adversas. Por eso que vemos que Pedro, el hombre que parecía más valiente, más fiel, más arriesgado, aquel que afirmó que nunca negaría y estaría dispuesto a dar su vida por el Señor, le negó 3 veces. Aun cuando el Señor le advirtió, él lo hizo, porque no tenía la fidelidad suficiente para demostrar a Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes, no engañarnos a nosotros mismos. La mayoría de las personas piensan que lo que quieren ser eso son, siendo que una cosa es lo que queremos ser y otra cosa es lo que somos. Y muchos se engañan pensando que porque quieren o razonan un momento acerca de lo que es bueno y permanecen que por eso ya son buenos. Sin embargo, hermanos, todos nosotros tenemos que aprender a ser fieles, porque esta es nuestra obligación y nuestra necesidad tan grande de aprender a ser fieles. Los fieles siempre son obedientes
y están siempre sujetos a sus superiores. No hay fieles que no sepan sujetarse. Los que no saben sujetarse todavía no son fieles. Los que no obedecen todavía no son fieles. Solo los obedientes y los que saben sujetarse y saben mantenerse bajo las órdenes de sus superiores, estos son fieles. Por eso también los fieles siempre se mantienen en un crecimiento constante, en una renovación constante, porque los que son de Dios no se duermen, los que son de Dios no se envanecen, no se desvían, porque se mantienen en renovación constante. La Biblia dice que tenemos que ir de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder, de luz en luz, hasta la misma imagen y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la verdad de Dios, hermanos, que tenemos que mantenernos en un constante crecimiento, en una constante manifestación de la gloria de Dios. La Biblia nos revela, hermanos, que hay una escalera que tenemos que subir día a día hasta llegar a la misma presencia de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer. Por eso también, hermanos, la obediencia parcial o tardía es la manifestación de una clara desobediencia. Hay muchas personas que piensan que son fieles porque vienen al culto, pero el simple hecho de venir tarde ya no es una fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, mire, Dios va a tocar la trompeta. En un momento se va a tocar la última trompeta. Y muchos van a llegar a tocar a la puerta. Ábrenos, Señor, también somos tu pueblo. Eso dice la Escritura, pero el Señor les dirá, no les conozco. El hombre se acostumbra a cualquier error y piensa que porque está acostumbrado es normal. O Dios lo aprueba simplemente por ser una costumbre suya o del mundo. Dios no aprueba las costumbres malas. Dios dice al sí, sí, al no, no. Lo demás del maligno procede. Dios nos revela, hermanos, que tenemos que ser fieles y también, como vemos, puntuales y aprender a obedecer a todo lo que Dios manda, no solo a lo que nos conviene o nos parece, porque esas son desobediencias sutiles, esas son obras impías. Por eso también dice el Señor en San Juan capítulo 8 versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahí vemos, hermanos, que los que permanecen en la palabra, los que se afirman y se arraigan en la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra, estos son los verdaderos discípulos. No es del que dice ser, sino del que lo demuestra que es. Por eso también la Escritura dice, y conoceréis la verdad. Y conoceréis, esto es un proceso, porque la verdad viene de menos a más. Y a medida que uno más se acerca, más se humilla, más obedece a Dios, más Dios le revela su verdad, sus secretos, sus misterios. Por eso la verdad libera a aquel que la cree y la obedece. Así es, hermanos, por eso necesitamos todos amar la salvación, amar la palabra de Dios, amar la verdad de Dios y practicarla día a día, cueste lo que nos cueste, porque las cosas de Dios se adquieren a través de la disciplina y la obediencia, el esfuerzo, el sacrificio. Todo esto nos lleva a la perfección. Por eso también dice la Escritura en 1 Timoteo, podemos ver en 1 Timoteo capítulo 4 versos 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí vemos que no hay que tomar pretextos para dejar de hacer lo bueno. No se puede decir yo soy joven, yo soy nuevo, yo soy viejo, yo soy niño, porque la Biblia dice, no digas soy niño, no digas no puedo, porque la Escritura dice, hermanos, que todo es posible a aquel que cree, a aquel que es obediente. La Escritura nos revela claramente, hermanos, que debemos dejar de temer
Debemos de dejar de vivir haciendo lo que nos da la gana y poniendo excusas, sino más bien como dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, sino más bien afírmate en el conocimiento, en la obediencia a Dios. Por eso también la palabra nos revela, mis amados hermanos, que hay que ocuparnos en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Hay que ocuparnos en toda buena obra, aprovechando bien el tiempo, ejercitándonos día a día en la piedad, buscando la gracia, el amor, el conocimiento, la sabiduría y todo lo que Dios tiene para nosotros, porque para ser fieles hay que trabajar, luchar, esforzarnos en las cosas espirituales, hermanos, porque Dios tiene mucho poder para dar a todos los que se esfuerzan, a todos los que son valientes, constantes y perseverantes. Por eso también dice la Escritura que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, podremos llegar a amar con el amor fraternal no fingido, sino más bien amarnos entrañablemente con un corazón puro, porque Dios nos da un nacimiento y un renacimiento constante por la obediencia a la palabra. Porque la palabra de Dios que vive y permanece nos da vida, hermanos. La palabra es el pan de vida que nos nutre, nos fortalece, nos capacita para hacer cosas buenas, cosas perfectas y gloriosas. Por eso, mis amados hermanos, somos llamados a obedecer. Somos llamados a permanecer firmes, fieles y leales en todas las cosas. Dios es un Dios de fieles. Dios es un Dios de aquellos que saben mantenerse en obediencia, en fidelidad. Hermanos, ciertamente el diablo se esfuerza y lucha por hacernos infieles, traidores, rebeldes, infieles y extraviados. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos que ese es el trabajo del diablo, hacernos extraviados o infieles, cambiar los sentidos, es decir, hermanos, que él cambia los gustos. Él le gusta y siempre está buscando de apartar a los creyentes del Señor. Por eso es que a veces uno se siente sin ganas de buscar a Dios, porque el diablo le ha extraviado. Esa es su capacidad, su trabajo, extraviar, perturbar, estorbar, matar, robar, cizañar, confundir. Todo eso es obra del diablo. Por eso hay muchas personas que usted puede ver que en un tiempo eran fieles, eran fervientes, eran tal vez hasta estimulantes de nuestra fe, pero de pronto se volvieron enemigos, traidores, rebeldes, cobardes. De pronto se extraviaron, fueron arrastrados por la tempestad, por las corrientes del mundo, del pecado, porque ese es el trabajo del diablo, del maligno: falsear, torcer, malograr, corromper. Esa es la obra del diablo. Por eso también dice la Escritura, 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí vemos que muchas personas medran o aumentan y a veces disminuyen también a la palabra, o la tuercen y la falsifican. Hermanos, hay muchas personas que se ocupan de sacar provecho de la palabra, usan la palabra para hacer lo que les da la gana, hasta para robar, estafar, usan la palabra. Y muchos incautos y simples caen, porque piensan que todo el que habla de Dios es de Dios, o todo el que usa la Biblia es de Dios. Y la misma palabra nos revela que Satanás usó la palabra para atacar al autor de la vida. Y esto no es maravilla, hermanos, porque está escrito, y eso hemos visto, que el diablo es experto conociendo la palabra y torciéndola y aplicándola a su antojo, a su manera, con el fin de destruir a los cristianos,
Por eso no todo el que dice Señor, Señor, o habla de la palabra, tiene a Dios o es de Dios. Porque el Señor nos revela claramente que solo los que hacen la voluntad de Dios total y completa, estos son los hijos de Dios. Por eso aún iglesias completas, congregaciones completas se han apartado y han cambiado el Evangelio. Por eso dice Gálatas 5 versos 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí vemos que iglesias completas caen de la gracia cuando las doctrinas fundamentales se tuercen, se malogran, se adecúan al hombre, al mundo, a la carne, al pecado. Por eso ahora en este tiempo hay iglesias hasta de homosexuales, hay iglesias de todo tipo, para todo gusto, pero esas no agradan a Dios sino a los gustos de los hombres, porque van tras las concupiscencias antes que agradar a Dios. Por eso también dice la Escritura en 2 de Timoteo 4 versos 3 y 4: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahí vemos, hermanos, cuántas personas se han desviado y no conocen la palabra, ni les importa la palabra, sino los cuentos, las fábulas, las bromas, los chistes y todo argumento y malicia contra la verdad. Por eso la Escritura dice así: no miente y es fiel la palabra, porque escrito está: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, porque todo se cumple. También hay personas, mis amados hermanos, hay personas que aparentan ser de Dios solamente en palabras, solamente de labios buscan a Dios y profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice Tito 1:16: siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso también Pablo dice: téngannos los hombres por siervos o servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque no se trata simplemente de decir que somos de Dios y no estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Eso se llama hipocresía, infidelidad, eso se llama traición. Por eso también la Escritura nos revela, hermanos, que tenemos que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. Tenemos que saber amar a Dios sobre todas las cosas, antes que todas las cosas, porque ese es el mandamiento principal y más importante que debemos de guardar como hijos de Dios, obedientes a Dios. Por eso, mis amados hermanos, la palabra de Dios es la que nos revela, nos descubre, nos examina, nos hace ver quiénes somos, cómo estamos. Por eso está escrito: oye a Israel, escucha, pueblo de Dios, nuestro Señor es uno, Dios es uno, y el Señor ha ordenado: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es lo que tenemos que hacer para poder ser fieles. Nadie puede ser fiel a su esposa, fiel a la iglesia o fiel a su trabajo si primero no es fiel a Dios. Por eso es necesario asegurar nuestra comunión con Dios, fortalecer y afirmar nuestras vidas en perfecta comunión y obediencia con el Señor nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede capacitar para mantenernos firmes y fieles a través de los problemas, las necesidades, las dificultades de la vida. Por eso también el Señor nos invita para venir a Él, para aprender de Él. Él nos dice, hermanos, constantemente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor nos llama al descanso,
Él quiere que seamos fieles para poder vivir tranquilos, cómodos, felices, porque la obediencia a la verdad y la práctica de buenas obras nos traen felicidad, hermanos. Eso es lo que nos sacia, nos alegra por completo, porque Dios nos ha creado, porque somos hechuras de Dios en Cristo para hacer buenas obras día a día y cada momento. Por eso el Señor nos anima diciendo: no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es, hermanos, por eso sigue adelante, esfuérzate día a día, a cada momento. Nuestra obra y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice que todo lo que hagamos, hermanos, para Dios tiene justa retribución, tiene un pago y galardón. Por eso estad firmes, dice el Señor, estad firmes, amados míos, y constantes, creciendo siempre en la obra de Dios, sabiendo y entendiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él viene para dar recompensa a todos sus siervos, grandes y pequeños. Por eso, hermanos, es necesario ser fieles, obedientes, justos, proseguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, sabiendo y entendiendo que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Por eso también esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Esperamos llenarnos de las abundantes, preciosas y grandísimas promesas de Dios desde ahora y cada día, porque nuestro Dios es de ahora, nuestro Dios obra desde ahora, sigue obrando y obrará grandes cosas y grandes maravillas. Maravilloso es el Señor. Por eso, hermanos, hay que permanecer firmes aún en las más difíciles situaciones. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sabemos que Dios ha prometido coronarnos, darnos la vida eterna y abundante. Por eso hay que permanecer firmes aun cuando nos toque padecer, sufrir, aun cuando nos toque ser perseguidos, incomprendidos, ser acusados, tal vez traicionados y cosas semejantes. No debemos de tener temor, más bien tenemos que permanecer firmes, porque Dios no miente. Lo más grande y lo más maravilloso es que podamos permanecer firmes, reteniendo la corona de la vida que nos ha dado el Señor. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en Prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.